Asambleísta Rosa Elvira Muñoz. Compañera presidenta, siendo de los pueblos y nacionalidades, voy a dirigirme en mi propio idioma y utilizaré el tiempo que me corresponde. Tukuy mashna kay mama llaqtapi uyakuna, qarikuna, warmikuna, taytakuna, mamakuna. Kunan kay punlla ñukanchik ashtawan karin kay Asamblea Nacional ukupi tukuy mashna kaypi tiyaq apukuna. Allpamanta rimakunchik, pero chinapish ashka organización kuna wangurishpa pichka propuestas kunata kay asamblea pichurashka tawka watakuna pasashka chay pichka manta shuk suluta llukshichishka chayta ninchik ñukanchik mishu shimi pika borrador mana kayka ñachaychu aprobarikun. Chayta ashtawan alli entendina kanchik. Kaygan shuk propuesta, kaygan shuk borrador, maypimi cada marcakunapi ashtawan karin willarkakuna, comisión ukumanta rikuna, pero por supuesto rikuna, chaypi kajkuna, paykuna willarkakuna. Y chinallatak organizaciones kuna ñuka marcapi ashtawan karin ashka casi 500 compañeras y compañeras dirigentes kuna yanaparekangichik. Seguro kani kankuna uyakungichik. Ankiuyari asamblea ukumanta, radio de la asamblea ta. Y chaypi kikinkuna nirkangichik. Punta, ashtawan karin, warmikunapish titulación ta charichun nish ashpakunapi. Chaytapish consideración pichurarkangichik. Pero chinapish ashtawan ñukanchik kay ley, kay ashpamanta rimakpika, ashka importante kan. Mayjankunaka ashtawan kayuyan, a lo mejor kay ley yatak sakirichun nishpa. Kaylay jatan me alli ashka sumak nikunkuna. Pero ñukanchik mana kaylayka ashka alli ni ashka sumak kan. Kaylayka solamente imata rashka hatun charikkunapaj y hatun charikkuna ashtawan charishkatichun. Chaymantami kaylaytaka nishkanchik. Kaylayka gana kanmi ashtawanka tukuy mana allpata charikkunapaj, mana allpata charikkuna ashtawan karin pukuchichun. Ama allpakuna digana shitashka sirikuchun ñukanchik marcakunapi, ñukanchik llaqtakunapi. Maypimi allpata randinguna solamente ashtawan carretera llukshikpi, ima servicios básicos tiyarikpi, tigra khatungapaj. Chayta chay ciudadpi kawsaqkuna, ñukanchik mama llaqtakunapi, ñukanchik comunidad ukukunapi randishpa, paykuna ashtawan wichayachikpi khatungapaqlla charikun. Chayta nishkanchik kaylaypi ama chay tiyachun, ama acaparamiento tiyachun nishkanchik. Compañeras y compañeros, ecuatorianas y ecuatorianos, es importante para nosotros topar esta ley. A mí sí me da pena cuando dicen que la consulta prelegislativa sobre la ley de agua que fue un saludo de la bandera. Qué pena, cuando había un consenso y cuando había el consenso de muchas provincias, muchas organizaciones donde participaron, pero también firmó, pues, compañero César Rumajinga, no se haga el loco, pues. Entonces no era de que firme, pues, cuando no está de acuerdo. Pero sí, esta es asamblea y ninguna de las comisiones va a permitir imposiciones. Eso sí no lo vamos a permitir, porque creemos y consideramos que esta ley es fundamental, importante para los ecuatorianas y ecuatorianos. Yo no puedo decir, siendo una mujer, una indígena, que siempre hemos labrado la tierra día a día para alimentar, para dar la soberanía alimentaria a la ciudad. No puedo decir que esta ley no está bien, pues, compañeros y compañeras. Esta ley es importante para nosotros, sobre todo para quienes laboramos en el sector agrícola. Pero debo aclarar algo. Cuando decía que esta ley no está topando en ninguna parte del artículo la concentración y el acaparamiento y el monopolio. Pero por supuesto, pues hay que leer, compañeros y compañeras, en el artículo 16, en el artículo 103 y 104, habla para evitar la concentración y el monopolio de las tierras. Ahí estamos pues topando, ahí estamos hablando. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, creo que es importante las políticas neoliberales y la ley vigente no nos ha permitido, seamos realistas, no nos ha permitido por lo menos
de que nosotros podamos titular los terrenos que actualmente tenemos, las parcelas pequeñas, y eso no nos ha permitido por lo menos para acceder a un crédito, cuando en la ley actual solamente nos permite titular dos parcelas y el resto de parcelas. Es cierto, pues nosotros no tenemos, pues en este caso como latifundios, pero esa es la realidad de nuestro sector, de los indígenas, de los campesinos, es nuestra realidad, pues decir, sí, yo tengo 5, 6, 7 parcelitas de 300, de 400 metros cuadrados en distintas partes, pero esta norma actual no nos ha permitido legalizar eso, pues. En esta ley estamos planteando eso, ecuatorianas y ecuatorianos, sobre todo compañeras y compañeros de los pueblos y nacionalidades. Y a esto se ha sumado esta ley vigente, la ausencia de los incentivos para los pequeños, medianos productores, y que eso, lamentablemente, ¿a qué nos ha llevado? A la migración, a los pueblos y nacionalidades, a los montubios, a los indígenas, que lamentablemente a las grandes ciudades nos hemos concentrado, pues eso nos ha llevado a esta ley, y por lo tanto debemos apoyar para que esta ley sí tiene que ser aprobada. Pero también debo decir, la Constitución del 2008, eso nos ha garantizado para que nosotros realmente podamos ir viendo normativas que sea acuerdo y también en base a una realidad nacional. Debo decir también que ha llegado el momento de dejar conceptos neoliberales, porque esta ley sí nos va a permitir la redistribución de tierra, porque esta ley sí nos va a permitir tener créditos, porque esta ley sí nos va a permitir de tener mejores productos para nosotros. Pero por supuesto, pues cómo no es posible de los pueblos y nacionalidades, los campesinos, los indígenas, ¿cómo es posible que no podamos exportar? Pues, o sea, ya estamos en otro siglo, ya no podemos decir, sí, es que el pobre esté en el campo, que no pueda hacer nada, que no tenga nada, ya no estamos en esa época, compañeras y compañeros. Pero por supuesto, tenemos que organizarnos. Claro, tenemos 300, 400 metros cuadrados, pero cuando organizamos, sí podemos pues hasta exportar. No podemos decir que solo estamos hablando de los grandes exportadores. ¿Cómo no vamos también a hablar en esta ley de los pequeños y medianos productores que sí se puede exportar, compañeras y compañeros? En este contexto hago referencia a la propuesta. En este caso hablemos para las actividades agrícolas, pecuarios, porque en las comunidades, en las tierras rurales, donde realmente se cultiva, pero también el avance de la frontera agrícola estamos hablando en esta ley. Y para eso tiene que haber un estímulo desde el Estado mismo que estamos mencionando en esta ley, porque a veces nosotros sí es cierto, avanzamos la frontera agrícola cuando ya no hay agua, pero en las ciudades a ratos no se preocupan de eso. Entonces, por lo tanto, esta ley garantiza la redistribución, el acaparamiento, para que no exista en manos de pocos las tierras que realmente hemos luchado por décadas. Igual, las tierras, hablemos exclusivamente las tierras ancestrales, pero por supuesto facilitará el acceso a la tierra rural a favor de los campesinos que carecen de estas tierras. A veces nosotros sí es cierto, en la familia tienen nuestros padres, pero nosotros ya no tenemos. Por lo tanto, esta ley garantizará eso. Además, les invito, compañeras y compañeros, que también la consulta prelegislativa tenemos que apropiar nosotros, los pueblos y nacionalidades, que realmente tenemos que estar participando y no impuesto por nadie. Esta ley no solamente ha sido tal vez presentado o tal vez de un sector o de una organización. Aquí han participado varios, los que no están en la CONEI, los que no están en la FENOCIN o los que no están en otras organizaciones. Y por lo tanto, compañeros de la comisión, hay que tomar en consideración de todos quienes han participado, porque esta ley nadie puede decir que es mía, son de los ecuatorianos y ecuatorianas que realmente siempre hemos venido luchando en los caminos, siempre hemos venido luchando en la vida diaria para tener esta ley. Compañeros de la comisión, quiero solicitar que hemos aprobado la ley de aguas,
hemos aprobado la ley de tierras que hoy estamos discutiendo, que esto no es ya para aprobar, como yo decía en mi propio idioma. Este es un borrador de los 5 propuestas que han presentado para debatir, para discutir, que se ha sacado un borrador. Y por lo tanto invito a ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos, que puedan aportar de la mejor manera, y en la consulta prelegislativa, ahí estaremos apostando, escuchando lo que ustedes digan para que eso sea incorporado. Quiero también mencionar que es importante para nosotros, sobre todo para los pueblos y nacionalidades. Hasta el momento, esta ley vigente en ninguna parte, en ninguna provincia, en ninguna región, nos han informado en nuestro propio idioma, que hoy, gracias, felicito a la Comisión en ese sentido, la incorporación relativa al inicio y resolución de los procedimientos establecidos en esta ley difunda en los idiomas de relación intercultural. Eso es para nosotros importante, ya que eso dice también nuestra Constitución. Y en base a eso, compañeras y compañeros, ecuatorianas y ecuatorianos, estamos abiertos siempre. Escucharemos lo que ustedes digan, escucharemos lo que ustedes propongan. Igual, de nuevamente invitarles para que participen en la consulta prelegislativa en cada una de las provincias. Muchas gracias, compañera presidenta.